Padre, abre los oídos y que pase por medio de los oídos al corazón, Señor. Una vez más, Señor, tu pueblo viene con sed de ti, con hambre, Señor, de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo mueve con poder, que haya sanidad, que haya libertación en este día. Señor, que haya nacimiento nuevo, una vida nueva. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Estuve pensando antes que viniera al púlpito, estaba pensando en Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista le preguntó o mandó preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dijo al mensajero, le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados, que el evangelio es predicada a los pobres. Aún los leprosos son limpiados. Ve, Juan, ve a Juan y dile estas cosas. Porque Juan le dijo, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y eso fue la respuesta de Jesús. También pensamos en Lázaro. Lázaro murió. Por algunos días Lázaro murió. Y la semana pasada estábamos hablando de Adás. No sé si lo estoy diciendo correcto, pero este es el lugar de uno cuando muere. Todos los profetas, todos los reyes del Viejo Testamento, como aclaramos la semana pasada, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sabemos que nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. En cuando Él murió y resucitó, abrió la puerta. Así como el velo rasgó, abrió el lugar santísimo para nosotros. Pero que una vez más quiero terminar brevemente con esto, lo que estábamos hablando la semana pasada. Pensé en Juan el Bautista, en cuando él falleció, o murió, o lo mataron. Él fue a ese lugar, Adás. El lugar de los muertos, de donde estaba, dijo Jesucristo, ¿se acuerdan en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso, en este lugar. En el lugar en cuando el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, quede su espíritu. Sabemos y aclaramos la semana pasada que María, en cuando lo vio resucitado, lo detuvo y dijo, no me toques, no me detienes, porque yo no he ascendido al Padre. Entonces sabemos que después de la resurrección, Él aún no ha subido al Padre. Eso dice la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Dice la palabra claramente, por los pecados. El justo por el injusto. Cristo por mí. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo Cristo por el injusto, nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Dice también, sigue diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne. Esto es la verdad, que Él, Jesucristo, fue muerto en la carne. Su cuerpo estaba en la tumba. Su cuerpo, esta carne, murió y estaba en la tumba. Dice una vez más así, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados.
en el paraíso, donde le dijo a el que estaba en la cruz junto de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces claramente él no subió al cielo en la presencia de Dios, él fue a este lugar. Escuchen, él fue donde todos los fieles murieron en el Viejo Testamento esperando al Hamashiach, al Mesías, al Cristo, el libertador, el salvador, el que los iba a sacar de la esclavitud. Ellos lo estaban esperando. Me puse a pensar esto. En este lugar, en el paraíso, en Hadás, estaba Jeremías, estaba Samuel, estaba el rey David, Daniel, Ezequiel, estaban todos los santos del Viejo Testamento en este lugar que predicaban y compartían que vendrá uno. Y se imaginan cuando llegó Juan el Bautista con las noticias. Porque Juan es el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él murió y fue a este lugar. ¿Qué de Lázaro? Hablando. ¿Qué cuando ya hablamos del monte de transfiguración, en cuando Elías y Moisés vieron a Jesucristo en toda su gloria? ¿Y se acuerdan lo que hablaron? Hablaron que él iba a Jerusalén. ¿Y para qué iba a Jerusalén? Para su ascensión, para su partida de esta tierra en la cruz, en la resurrección. Regresaron, Elías, regresó Moisés a este lugar. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas, que el Cristo y su nombre es Jesús. Ellos regresaron a este lugar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso se encuentra en 1 de Pedro 1:18. Él fue como Gerardo. Jesucristo murió en el cuerpo, estando en la tumba. Verdaderamente su cuerpo murió, pero su espíritu estaba vivo y fue a este lugar. Quiero que apunten, porque a lo mejor alguien les pregunta, ¿y qué pasó con Jesús los días que él estaba en la tumba? Primero, Efesios 4, 9 y 10 dice así. Apúntenlo, dice Efesios 4, 9 y 10 dice, y eso que subió, ¿qué es eso? Es una pregunta. Ellos dijeron, ¿y eso que subió, qué es eso? Y dice en Efesios, ¿qué es eso? ¿Qué es? Dice, ¿y eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. ¿Qué es eso que subió? ¿Qué es eso que ascendió? ¿Qué es eso? Dice Efesios 4:9. Pensemos en esto. ¿Y eso de que subió, qué es? Es una pregunta. Véanlo en tu Biblia. ¿Eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero. Antes de ascender, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Este es el lugar, el paraíso, donde estaban todos los santos del Viejo Testamento. Dice que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después que descendió, subió para llenar todo. Si todo está lleno, ¿qué más le podemos dar? Nada. Nos acordamos de la palabra testelestai, que es pagada totalmente. En cuando Cristo dijo, consumado es, dijo testelestai, totalmente todo es pagado.
No hay nada que nosotros podemos poner para ayudarnos en nuestra salvación. Por eso acá dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es totalmente todo lo que necesitamos nosotros. No hay nada que nosotros podemos hacer sino adorarlo y alabarlo, porque Él se acuerda de nosotros. Él nos ve y tiene misericordia de nosotros. Revelaciones 20:11 dice así: y vi un gran trono blanco. Escuchen esto, cuando esto pasa, ninguno de nosotros vamos a estar ahí. Porque cuando nosotros morimos, estamos en la presencia de Dios. Ya no está este lugar donde estaban el Viejo Testamento. Él llevó la esclavitud al cielo. Hay dos partes, ¿se acuerdan de eso? Lázaro y Abraham. Y el rico que estaba de un lado en la tormenta y el lado donde estaba Abraham. Dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En la presencia de Dios, en su trono, el trono blanco, va a huir la tierra, va a huir el cielo y no va a encontrar lugar. Dice el 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte habla del mar que dio los muertos. Esto lo que está hablando es la tumba. El cuerpo de uno que muere, y cuando alguien fallece y nosotros vamos a hacer un funerario, enterramos un cuerpo. Pero en este día van a ser levantados del mar donde sea que ellos estén. Si Dios creó los cielos y la tierra con su boca, uno dice, pues mi esposo, mi esposa fueron quemados y Dios va a levantar, porque Él es Dios. No hay límite. No es imposible para Dios. Y los muertos y el mar y todo se levantarán en ese día para ser juzgado. Y dice aquí, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte, la tumba, donde ellos están en cuerpo, la tumba, dice, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, escuchen, y la tumba, la muerte y Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Este lugar es Gehenna. Este lugar en el griego es el lago de fuego. Los que no creen en Cristo, los que rechazan, tú tratas de hablarles de Cristo. Con todo tu corazón necesitas a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de Él. Hay dos lugares. Este lugar donde llegó Jesucristo cuando Él murió está vacío. Y todo el creyente, los Viejos Testamentos, los santos del Viejo Testamento, ellos tenían fe. Ellos tenían fe que Dios iba a hacer una obra. Ellos tenían fe que venía el Hamashiach, el Mesías. Ellos tenían fe y ellos murieron sin verlo, pero tenían fe. Así nosotros, sin verlo, tenemos fe. Ellos murieron en la fe, esperando al Mesías. Nosotros vivimos por medio de la fe, esperando un día en cuando Cristo venga por nosotros. Es igual.
Ellos vivían por medio de la fe en el Hamashiach, el Mesías que iba a venir, y su nombre es Jesús. Nosotros vivimos por medio de la fe, esperando ¿quién? A Jesús, nuestro Redentor, el Libertador. Es igual. Este lugar fue vacío cuando Cristo resucitó. Este lugar está hoy día. Y los que van a venir delante del trono blanco son los que están en este momento esperando este día. Y cuando ellos también, su cuerpo será resucitado. Nosotros, en cuando un cristiano muere, el cuerpo está aquí, pero el espíritu está en la presencia de Dios. Hay que entender esto. Cuando nosotros fallecemos, el espíritu, el alma va a la presencia de Dios. Aún mi cuerpo duerme. ¿Para qué? Para el día de la resurrección, en cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y después los demás. Los demás son los que están en Adás hoy día, esperando el día de juicio. Como dije la semana pasada, ellos están de pie. Ellos están de pie para dar un debate de Dios y dice, no. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Y dice la palabra de Dios que hay 2 libros. Este libro, a ver, vamos a ver lo que hiciste. Y van a ser juzgados de todas estas cosas que ellos hicieron. Y hay otro libro que es el libro de la vida en Cristo Jesús. Yo creo. No es por lo que yo he hecho, sino es por la fe que yo tengo en mi Salvador Jesucristo. Y van a ver que su nombre no está ahí. Este es el mensaje, como compartí la semana pasada, en cuando yo me convertí a Cristo. Yo escuché del lago de fuego y yo dije, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque cuando este libro está abierto, yo quiero que mi nombre esté ahí. Pero los que rechazaron a Cristo, ellos están en este lugar de espera. Su cuerpo y su espíritu en el día de juicio va a ir delante de Dios y los libros van a estar abiertos. Segundo de Corintios 5:8 dice así. Pero confiamos, dijo Pablo a los Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pablo dijo esto, Pablo dijo, pero confiamos que más quisiéramos estar ausente de este cuerpo, porque eso quiere decir que vamos a estar presente con nuestro Señor. Y Pablo tenía un batalla dentro de él. Así como yo. Así como nosotros. Algunos dicen, Señor, ven hoy, Señor, ven hoy. Pero ¿qué de mi primo? ¿Qué de mi padre? ¿Qué de mi hermano? ¿Qué va a pasar con ellos? Señor, ven hoy. Y si viene hoy, ¿qué de ellos? Dios quiere usarnos para hablarles de la misericordia, la gracia de Dios. Nosotros sabemos el fin y no queremos que ellos lleguen a ese fin. Queremos que ellos estén con nosotros en el cielo. Había un cantante que él dijo, yo sé que te cansas, que te hablo de Cristo, pero es que yo quiero verte ahí. Yo sé que te cansas, que yo siempre te estoy hablando de Cristo, pero solamente quiero verte ahí, porque nosotros sabemos la verdad. Pablo había una batalla dentro de él. Yo sé que es mucho mejor ir con el Señor, pero para el bien de ustedes, me quedo. Nosotros sabemos, ven Cristo, ven pronto, pero para el bien de mi hermano, de mi padre, espera, ya están muy cerca. Nosotros los estamos invitando, ya quieren venir. No queremos que el Señor venga ahora, nosotros nos vayamos y ¿quién les va a predicar?
Entonces Pablo también tenía ese problema que él dijo, mejor quedarme para el bien de ustedes, para hablarles del Evangelio, para hablarles y compartirles la gracia de Dios y la misericordia que Él tiene. Dice la palabra de Dios que antes de la resurrección, que el enemigo lo vimos que el capitán, nuestro héroe Jesucristo murió. Ellos hicieron lo que querían con Jesucristo y lo crucificaron y lo mataron. Y parece que el enemigo ganó la batalla. Nuestro gran capitán, nuestro héroe Jesucristo murió y estaba en la tumba. ¿Y qué pasa? Sabemos que Él fue a este lugar para seguir con las buenas nuevas. Nuestro campeón cayó delante del enemigo. Eso pensaron. Mateo 18:1 dice esto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y cuando María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro, se acordaron de una cosa. Jesús dijo que Él iba a morir por mis pecados. Y en esa tumba está mi pecado. Jamás para verlo. Lo que yo hice ayer, lo que yo hice aún a mejor esta mañana, está en esa tumba. Ellos vinieron al sepulcro para ver. Ellos vinieron al sepulcro para ver. Una cosa también que quiero mencionar es, ¿dónde estaban todos los varones? Las hermanas, las mujeres tienen algo muy especial. Y cuando se cae mi hijo y se raspa la rodilla y está llorando, yo como hombre le digo, levántate, mira, ponle saliva allá. Pero mi esposa no. Mi esposa con cariño, caricia, está limpiando, está cuidando. Las mujeres tienen su lugar muy especial en este mundo. Y vemos aquí, no vemos a los varones, sino vemos a las mujeres, por la ternura que Dios les ha puesto y es de bendición para nosotros. Dice también Mateo 28:1, dice esto, escuchen esto, porque nunca lo pensé hasta que me puse a estudiar este texto. Dice, pasado el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. El séptimo día es el día de reposo. ¿Se acuerdan en cuando Dios creó los cielos y la tierra? Creó los aves, creó la creación del mar, creó todo. Mira, estamos en esto. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, dice, y en el séptimo día, en el día cuando terminó el sexto día, toda su creación, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Eso dice la palabra de Dios. En Génesis dice la palabra de Dios que en el sexto día, la palabra que usa es kalá. En el hebreo la palabra digo, y Dios kalá su obra. Kalá quiere decir, Él terminó su obra. El sexto día, escuchen, esto es muy interesante, porque el sexto día, Dios kalá su obra, terminó su obra. ¿Se acuerdan el sexto día que dijo Jesucristo cuando Él estuvo en la cruz? Tetelestai. Consumado es. La obra está terminada. En cuando Dios creó en el sexto día, dijo, kalá, terminado es. ¿Ves? El rey Salomón dijo esto, dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es igual.
Todo es igual. No hay nada. Los jóvenes, acordémonos de los jóvenes cuando nosotros éramos jóvenes. Era igual. Era igual. A lo mejor el corto de pelo algo cambia, pero es igual. Salomón dijo, no hay nada nuevo. Y cuando Dios dijo, Calá, es terminado. El sol sigue siendo el sol, la luna sigue siendo la luna, los pájaros siguen siendo, es todo igual. El sexto día, dijo Cristo, Testelestai, consumado es, la obra se ha terminado. En el séptimo día, dice la palabra de Dios en Génesis, Dios descansó. ¿Dónde estaba Cristo el séptimo día? ¿Dónde estaba su cuerpo? En la tumba. Y dice aquí, escuchen esto, pasó el día de reposo. Y amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. El primer día de la semana es el domingo. Por eso nosotros celebramos la día de Pascua los domingos. Es el primer día de la semana. Y eso es lo que pasó. En esa mañana resucitó Cristo. Y cuando Dios, después del séptimo día, había un nuevo mundo. La creación terminó. El séptimo día, dice la palabra de Dios, y Dios descansó. Y el primer día de ese nuevo principio, un nuevo mundo. Y cuando Jesucristo resucitó, en este día, el primer día, es nueva vida, es un mundo nuevo para nosotros, porque de ahí viene la victoria. De ahí viene la victoria, la resurrección. La muerte murió por nuestros pecados, la resurrección nos lleva a la victoria con Él. Eso es el sexto día, Jesucristo dijo, Testelestai. También el sexto día dijo Dios, Calá, es terminado la obra. Y hubo un gran terremoto, Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Había un temblor, vino un ángel del cielo, movió la piedra y se sentó sobre ella. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué no Jesucristo nomás solamente dijo, muévete y se mueve? No tenía el poder, no tenía la autoridad Jesucristo mandar que esa piedra se mueve. Por seguro que sí. Pero vemos lo que pasó en este momento, como el perdón, Dios aceptó y abrió la puerta de esta prisión. Mandó al guardia, que es el ángel, mandó el guardia. La deuda fue pagada en totalidad. Inocente, libre. Y mandó a un ángel mover esta piedra. Es como el guardia que viene y abre y dice, estás libre. No tenemos nada contra ti. El sacrificio de Cristo fue aceptado al Padre. Consumado es, pagado en su totalidad. Por eso el símbolo de que vino el ángel, movió la piedra. ¿Por qué no Cristo lo hizo? Porque Dios estaba enseñando que el sacrificio de Cristo era suficiente. Y Él removió la piedra. Dios dijo, libre estás. Pagado en totalidad. Aceptado lo que tú has hecho, Cristo. Y abrió la puerta para la libertad de nosotros. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. El 3 dice, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 19:35 que había 185,000 soldados que fueron muertos por un ángel. Escuchen. En cuando vino el ángel del Señor a este lugar, un ángel, murieron 185,000 soldados de Asiria. Ellos murieron por un ángel. Este era un ángel que se sentó sobre la piedra. Y dice la palabra de Dios, y los soldados cayeron de miedo. Porque si un ángel puede matar a 185,000 soldados, ¿qué pueden dos? Y tuvieron miedo. Con buena razón tuvieron miedo. Dice Lucas 24:2. Y hallaron removidos la piedra del sepulcro y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellos perplejos o confundidos por esto, he aquí se pararon junto de ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron su rostro a la tierra. Y los varones les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El que murió en la debilidad de este cuerpo ha resucitado. Nos ha dado la victoria. Ha resucitado no en un cuerpo débil como cuando murió, cuando hicieron lo que ellos quisieran con él, sino en esta vez Él resucitó con poder, con victoria. La hora de triunfo, no es la hora de temblar nosotros. Nosotros debemos de estar así como David. Este es un día de victoria. Este es un día de triunfo. No es un día de tener miedo. Y vemos a las mujeres que ellos tenían miedo. Y digo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Redentor, Jesucristo. Dice también Lucas esto, dice, no está aquí, Lucas 24:6 dice así, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordad de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y dice esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a las manos de los hombres pecadores y que sea glorificado y resucitar al tercer día. Es necesario. Ellos le dijeron a las mujeres, les dijo esto, diciendo, es necesario para el bien de nosotros que Él sea entregado a los pecadores, que Él sea crucificado. Es necesario que Él sea crucificado. Es necesario que Él resucite. ¿Para qué? Para que por medio de su muerte nosotros somos justificados, por medio de su sangre y por medio de su resurrección somos santificados. Y la victoria es de nosotros. Él está compartiendo la victoria con nosotros. Marcos 16:7 dice así, pero ir y decir a sus discípulos, y este es el punto donde yo quiero llegar. Marcos 16:7. Si el esposo está dormido, despiértalo porque él tiene que escuchar esto. Dice, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veráis, como os dijo. Y me puse a pensar y dije, ¿qué si la lectura fuera así? Lo voy a leer, entonces quiero que se imaginen si esto no estuviera en la lectura. Dice, pero ir y decir a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veráis, como os dijo. ¿Qué si la lectura decía así? Pero ir y decir a los discípulos
que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veráis, como os dijo. ¿Qué pasará si no dijo, y dile a Pedro? ¿Qué pasará con Pedro? Yo no soy parte de ellos. Yo negué a mi Señor. Y cuando ellos me preguntaron, yo lo negué. Ellos sí, los hermanos sí, pero yo cuando yo entré a la iglesia, yo dije, ellos, veo que Dios puede bendecir a ellos, pero yo, lo que yo he hecho, así, si Pedro puede considerar, ellos sí, ustedes sí, pero yo, no hay esperanzas. Yo he hecho muchas cosas. Pero Jesucristo dijo, y dile, Jesucristo mandó a los ángeles con un mensaje, y a Pedro, y a ti, hijo, a ti, hija. Y Él manda el mensaje. Pero ¿qué si Él no dijo, y usted, Juan, y usted, María, y usted, José, y usted? Porque nosotros podemos poner nuestro nombre ahí. Ellos veo que ellos pueden entrar. Es un buen hermano. Él siempre lo veo que está orando. Él siempre está leyendo su Biblia. Él es digno. Pero yo que negué a Cristo. Oh, que eres cristiano. Oh, no, yo nomás voy a la iglesia como cuando yo era joven. Y me dijeron mis amigos, que te convertiste en cristiano. Y dice, no. Yo negué a mi Señor. Pues te vimos que entraste. Yo nomás entro por las muchachas. Y negué a mi Señor. Y me sentí mal. Así como, ¿yo qué? ¿Yo quién soy? Y así Pedro. Él decía, ellos sí. Pero Jesucristo escribió esto. Él mandó que dijera esto. Pero y decir a sus discípulos y dile. Y pon tu nombre ahí. Pero yo no soy digno. Yo caí. Yo hice esto, yo hice el otro. Yo negué a mi Señor. Yo caí y hice esto. Y Jesucristo manda y dice, y dile a mi hijo, dile a mi hija, y dice que Él va delante de vosotros. Y ahí me veráis, ahí me veráis. No te preocupes de lo que has hecho. No te preocupes de la condenación que el enemigo viene. Y cuando Él dice, tú saliste del viernes y te emborrachaste y aquí estás en el domingo y uno arrepentido y dice, ¿sabes qué? Ellos sí, pero ¿quién soy yo? Y el enemigo viene con la verdad porque eso es lo que hice, pero estoy aquí arrepentido, Señor, perdóname. Dile que Él venga. Y yo voy delante de Él. Ponte atrás de mí. Yo voy delante de ti y me veráis. Así como yo os he dicho, Pedro. Esto está escrito por todos los Pedros en el mundo. Esto está escrito ahí por nosotros. Porque Cristo nos ama. Y hay perdón y hay misericordia delante de Él. Pero ir y decirle a sus discípulos y a Pedro. No sé quién es. Pero yo sé que Dios está hablando a alguien. Tú ven, yo voy delante de ti. Tú ven. Sí, pero yo y Pedro estaba en esa condición. Ellos sí, pero yo soy el peor de los peores.
Y cuando yo escuché el Evangelio, en cuando mi esposa y todos mis hermanos, todos, nadie me quería alrededor de ellos por buena razón, por mi culpa. Y cuando yo escuché de Cristo, tú ven, yo te amo y siempre te amaré. Y tus pecados fueron clavados en la cruz. Y tus pecados fueron enterrados en esa tumba. Y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio la victoria. Y lo quiere compartir con nosotros. Y él, como el mensajero del ángel, vino y les dijo, y dile a Pedro. Y a lo mejor uno pone su nombre. Yo voy delante de ti y me veráis, como yo os he dicho. Hoy día, el mensajero, el ángel, el mensajero es de tu siervo, con el mismo mensaje. Dile a Pedro que yo voy delante de él. No, dile a la congregación, es diferente si Dios pone tu nombre ahí. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿qué pasa? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salva. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temes, ir, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Termino con esto. En todo el Nuevo Testamento, Él nunca ha llamado a sus discípulos, a los apóstoles, a los que les seguían. Les decía, ya no os llamo siervo, sino amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace. Entonces Jesucristo dijo claramente a ellos, ya no los llamo siervos, sino les llamo amigo. Esta es la primera vez en todo el Nuevo Testamento, esta es la primera vez que salen estas palabras de la boca de Cristo. Y dile a los hermanos que yo voy. Es la primera vez que Cristo dice, mis hermanos, mis hermanas. ¿Por qué? Porque fue consumado la totalidad de nuestros pecados, de todo lo que nosotros hemos hecho. Llama a Pedro por nombre y dice, ahora, hermanos, somos una familia en Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Distinto. Ya no es amigo, es hermano. Y dice la palabra, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos. En eso quiere decir hermanos, hermanas, familia. Para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es el mensaje de Cristo. Cristo resucitó y nos llama por nombre. Ven. No te preocupes, Pedro. No te preocupes de lo que hiciste. Te estoy llamando por nombre. Voy a invitar al grupo de alabanzas que pase. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Voy a pedir que todo ojo sea cerrado, toda cabeza inclinada en respeto a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias
Señor, por las buenas nuevas que han venido a nuestros oídos. Y Señor, tú sabes el Pedro que está sentado, hermana, hermano, que el enemigo viene con condenación, pero la palabra de Dios nos enseña que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y nosotros nos hemos arrepentido de la caída de lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros confesamos delante de ti, reconociendo que nosotros no somos dignos, pero por medio de tu gracia, por medio del amor que tú tienes para aún nosotros, para la paciencia que tú has tenido sobre nosotros en cuando ya se ha terminado la paciencia de muchos alrededor de nosotros. Y tú nos llamas y dile que venga como tu mensajero en este momento. Diles, Alex. Señor, tú sabes el corazón de cada uno. Tú sabes el corazón de aquel que está respondiendo a este llamado. Porque hay poco de Pedro en cada uno de nosotros. Y nosotros respondemos. Y estamos aquí, pidiendo tu perdón. La restauración, el perdón, especialmente por cada uno de nosotros. Por nombre, tú nos llamas. Y venimos a la restauración de comunión con nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Y tú sabes el corazón de aquellos que están orando en este momento. Y hemos venido delante de ti en arrepentimiento pidiendo perdón. Lávanos, límpianos, llénanos con el Espíritu Santo para tener una vida de victoria. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios